encarnaciones del amor divino. Namaskar. Soy Jorge Jandabaca García, fundador de Escuela Vida, y te doy la bienvenida. Nuestro tema es el samsara, y como todos los temas que trato, quiero dos cosas: expresarlo o expresarme lo más sencillamente posible, y lo más importante, que sea de utilidad para ti. Yo no vengo a hablarte y a hacer un manejo teórico, filosófico, no me interesa. Lo que yo quiero es que terminada esta reunión, terminado este encuentro, algo haya crecido en ti. Pues el trabajo real sobre el ser, el despertar, o como quieras llamarle, siempre es ahora. Y siempre es aquí. A los alumnos de Escuela Vida les digo, si no están trabajando sobre sí en este momento, es bastante probable que no trabajen bien, porque el trabajo es siempre ahora, es siempre aquí. Así que entremos en un estado de alerta percepción. Vamos a sentir el aliento sagrado entrar y salir unas cuantas veces. Sentimos el aliento sagrado entonces. Hay veces me dicen que cuando hago estos detenimientos la gente se va a ir, ¿no? Que no hay que dar pausas. Justamente, el samsara es movimiento, agitación, deambular, justamente. Y justamente lo que marcó ese cambio fundamental a raíz de Gautama Buda, pues que él logró la quietud. Así es que no tenemos que correr. Se quedarán los que tengan que estar. Yo no voy a acelerar. No tengo que motivarte para que te quedes. Lo digo respetuosamente. ¿De acuerdo? Bien. Entonces continuemos con lo que yo llamo nuestro viaje, o con nuestros esfuerzos, más cabalmente. Continuemos con nuestros esfuerzos y trabajo para continuar el viaje a la otra orilla. Entonces, yo te confieso mi secreto. Yo soy barranquero. No me importa por eso, y lo digo sinceramente, si maestros, si iluminados, no. ¿Por qué? Porque yo ya vi, al menos por ahora, ¿no?, que soy barquero. Y me conformo con eso. Y marcho feliz por la vida, con un canto de dicha, con un canto de esperanza. Y digo que soy barquero, y lo he descubierto. No hace mucho, pero he descubierto que casi siempre he sido barquero. ¿Por qué? Porque he vivido y vivo ayudando a las personas a pasar a la otra orilla. Llámale de la orilla del sufrimiento a la orilla de la felicidad. Y toma nota de esto. Al final, que corresponde, te voy a revelar un secreto. Yo diría el secreto de los secretos. El secreto de los barqueros. El secreto de los barqueros para el viaje a la otra orilla. ¿De acuerdo? Mira, para contestarte el por qué he dedicado y dedico mi vida al camino, al Dharma, o a la dirección, como decía mi maestro Don Samuel. Y el por qué escogí este tema, el del samsara. Ambos
que las contesto con una única respuesta. Ambos. El por qué soy o me considero barquero y el por qué escogí el tema del samsara. Te la respondo con una sola pregunta, con una sola respuesta a las dos. Estas palabras, y te la voy a responder con unas palabras especiales. Esas palabras me ayudarán a expresarme mejor. Una vez el amado Gautama Buda preguntó a sus monjes, y eso va para ustedes de repente también, ¿no? ¿Qué piensan ustedes que es mayor o más grande? ¿Todo el agua de los 4 inmensos océanos? ¿O las lágrimas que han derramado mientras están deambulando en el samsara vida tras vida, perdidos, sin un propósito? Y él respondió, las lágrimas. Las lágrimas. Y les dijo, piensen en esto la próxima vez que miren fijamente el océano o jueguen con sus olas. Estas palabras tocaron mi pecho. Y dije y sentí que había que hacer algo. Pero ya, sí o sí, sin dudas, sin hesitación, sin vacilación. Por eso es que hago lo que hago. Por eso es que escogí el tema del samsara. Se dice, ¿no?, que el Buda buscó la manera de salir o detener la rueda del samsara. Y la manera de hacerlo fue obtener lo que él obtuvo, ese estado llamado el Buda, el iluminado. ¿Sí? Y a la vez, cuando a él le preguntaron en una ocasión qué es la iluminación, él respondió de modo categórico. No se enfocó en describir un estado positivo, sino se enfocó en decir que iluminación es el final del sufrimiento. El samsara es algo que todos vivimos y vamos a vivir, ¿no?, de manera natural e inevitable. Pero al mismo tiempo es algo que cada uno de nosotros debe y puede detener, hacer algo para salir de la rueda, salir de debajo de la rueda, a través de el despertar, iluminación, no sé, como quieras llamarle, moksha, nirvana, lo que tú quieras. La cosa es salir, ir a la otra orilla, de la orilla del sufrimiento a la orilla de la felicidad, del samsara al nirvana. Pero ten cuidado, marchas en el camino sin apegos ni fanatismos. No vayas a hacer del nirvana tu última pesadilla. Como bien dijo el amado Bhagavan Siddhartha Osho. Cuando se practica, sea según cada quien, sea según cada camino. Meditación puede ser zen, vipassana, sí, en fin. Sigas el Mahamudra, lo que tú quieras. O trabaje sobre el recuerdo de sí, el testigo, etc. ¿Sí? Cuando se practica y se llega a ampliar, ¿no?, la conciencia hasta que se abra lo divino, se comprende que todo es una ilusión, la ilusión del tiempo. Y lo pasajero desaparece. Iniciamos así el viaje a la otra orilla. Y detenemos la rueda del samsara. Te voy a explicar esto de la ilusión del tiempo. Lo que sucede es que te has quedado, como todos, con el cántaro bajo el agua. Eso es. Solo tienes que sacar, ¿no? Solo tienes que sacar
tu cántaro del agua. Sacar el cántaro del agua. ¿Qué significa esto? Mira, mejor te cuento esta bella historia, que es mi libre interpretación de un relato que escuché al amado Papaji, ¿no? Y es un trabajo hecho ya hace 2, 3 años, esto, ¿no? Está tan convertido en video. Saca ya tu cántaro del agua. Te voy a relatar esto, ¿no? Para comprender esto del samsara, de la ilusión. Mira, un maestro y su discípulo iban por los lejanos caminos en peregrinación. Después de mucho caminar, cansados, sitibundos, sedientos, llegaron a un río. Se sentaron a descansar a la orilla y el maestro pidió a su joven discípulo que le llevara agua. Tenía mucha sed. El discípulo aceptó de muy buen grado, o sea, ¿no? Y tomando su cántaro, se metió al río. Caminó hasta una zona y empezó a llenar el cántaro. El agua le llegaba a él hasta más o menos la altura del pecho. Mientras llenaba el cántaro, vio a un grupo de gente cruzar el río hacia la orilla donde él estaba. Y en la caravana que iba pasando, ¿sí?, vio a una hermosa mujer que cruzaba, ¿no?, con la caravana. Tal era su belleza que él no pudo hacer otra cosa que mirarla. Ella a su vez respondió a la mirada y se encendió en ellos la llama del amor y la pasión. El joven soltó el cántaro y caminó hacia donde ella. Ella lo esperaba. Se miraron más intensamente aún y él no se pudo contener más y le dijo, no, prendado, abobado, fascinado, quiero vivir por siempre junto a ti, quiero que seas mi esposa. Ella le respondió que eso la haría feliz, pero que él tendría primero que hablar con su padre, ¿no?, quien era el dueño de todas esas tierras y que tenía su tienda justamente cerca de la zona. ¿No? El joven aceptó, ¿no?, y caminando con la bella mujer salieron del río, fueron hacia la tienda donde se encontraba el padre. Mas en el camino ella le advirtió que su padre era un hombre exigente, que le interesaba como esposo de ella, o sea, de la hija, un hombre que tuviera pues erudición, que tuviera profesiones, y le dijo, dile que no sé, tus estudios o que tienes profesiones, si no, nunca lo va a aceptar. Ya en la tienda, ¿no?, luego de que el joven le confesara el inmenso amor que sentía por la hija y su deseo de unirse para siempre, el padre le preguntó, ¿qué hacía? Y el joven respondió que, bueno, trabajaba, pero que tenía varias profesiones. Por ahí le dijo, pues, biólogo, por ahí le dijo, escritor, letrado, en fin. El padre quedó encantado con la respuesta y le dijo que la condición para aceptar, ¿no?, finalmente el pedido era que él le prometiese bajo juramento que nunca dejaría esas tierras, pues él ya estaba avanzado en años y, siendo la única hija, él tendría que heredarlas y trabajarlas. El joven discípulo aceptó la propuesta y se fijaron las fechas para las bodas y se casaron. Empezaron a vivir juntos y a los 2 años tuvieron un primer hijo. Vivieron colmados de felicidad y amor. 8 años después llegó su segundo hijo. Unos 2 años después los padres, ¿no?, de la esposa fallecieron, ¿no?, justo cuando nacía el tercer hijo.
Cuando el hijo menor cumplió los 5 años, sucedió algo terrible. El monzón arreció con todo. Y hubieron lluvias torrenciales que duraron días. Los ríos crecieron y hubieron grandes inundaciones. Una de ellas arrasó con las tierras bajas de cultivo, lo que obligó a protegerse. Las casas de la zona baja también fueron arrasadas. Una tarde, una riada arrasó con las pocas casas que quedaban y el río se salió totalmente de su margen. Y ellos quedaron atrapados entre dos aguas. Lo único que pudieron hacer fue cogerse fuertemente de un árbol, todos juntos. El agua descendía de la montaña y el río embravecido, ¿no?, desviado de su cauce, ahí. En un determinado momento fue tal la correntada que amenazó con llevárselos, y ellos desesperados se aferraron más aún a su árbol protector. Pero fue en vano, ya que en un descuido de segundos el río arrastró al menor, tragándolo entre sus aguas. Y el desesperado padre quiso impedirlo, y para esto soltó a la esposa, y las aguas arrastraron a la esposa y con ella a los otros 2 hijos. En cuestión de minutos, el hombre fue presa del más espantoso sufrimiento. Había perdido todo: su familia, la esposa, la familia, los hijos, las tierras, la casa, las casas. Tal era su dolor que se quedó inmóvil. Y abajó la correntada, fue hacia la ribera del río, envuelto en una inenarrable tristeza, desolación, angustia, dolor. Y empezó a sentir, a rumiar su desgracia fatal. Y empezaron a caerle lágrimas de los ojos. En eso escucha una voz que le dice: «¡Hey! ¿Qué pasó con el agua? Yo acá sigo con sed. Saca tu cántaro del agua. Ya está lleno y tráeme el agua». El joven discípulo, desconcertado, no sabía qué hacer o decir. Balbuceaba: «¿Y mi esposa? ¿Y mis hijos? ¿Y las tierras? ¿Y el río? ¿He vivido todo eso? ¿O aquello no ha sido más que un sueño?». Y el maestro le dijo: «Sí, lo has vivido, y a la vez ha sido un sueño. Eso es el samsara. Porque a todo aquello que hemos vivido hasta ahora no ha sido más que un sueño». Ahora yo te pregunto a ti que estás escuchando, y te digo: ¿y? Saca tu cántaro del agua, despierta. Y te pregunto, ¿no? ¿Todo aquello que has vivido hasta ahora es real? Te pregunto, ¿todo aquello que has vivido hasta ahora crees que es real? Todo aquello que estás viviendo, mientras no despiertes tu conciencia, mientras no saques tu cántaro del agua, todo lo que vivas no será sino ilusión que te desvanece. Todo lo que estamos viviendo no es más que ilusión, un sueño. Y hay veces un sueño dentro de otro sueño. Despierta a salir de la rueda del samsara. ¿Qué es la rueda del samsara? ¿O por qué se le dice la rueda del samsara? Sí, porque se habla de la rueda del samsara, ¿no es cierto? Salir de debajo de la rueda. Hay una hermosa obra de Hermann Hesse que se llama Bajo la rueda. La recomiendo, claro. Pero la pregunta es, ¿qué es la rueda del samsara o por qué se le dice? Bueno, yo voy a contestar esperando que todo lo que te diga, o casi todo, o lo que pueda, te llegue ahora, te toque ahora. Eso es lo que hace un barquero. A ver, respecto a la rueda del samsara, hay en la tradición, o si quiere leyenda budista, dice que esta rueda fue mandada
a pintar por Buda, ¿no? En la entrada de todos los templos, para que sirva como un plano o guía para que los monjes encargados, ¿no?, de esto se dedicaran a explicar más bien, o se encargaran, ¿no?, el simbolismo y la importancia de la rueda, ¿no? Entonces veamos de alguna manera, muy brevemente, ¿no?, el simbolismo. Lo primero es destacar que hay una figura algo monstruosa que sujeta a la gran rueda. No se ve enteramente, pero en la parte alta está la cabeza. Se trata del Señor de la Muerte y el Tiempo. Es Yamá, o llama el Señor de la Muerte, ¿no? Este Señor de la Muerte y el Tiempo, ¿no?, están simbolizando y mostrando, ¿no?, lo esclavizados que estamos los seres humanos en esta rueda. Y se dice que cuando una persona muere, el Yamá, el Señor de la Muerte, muestra un espejo, donde eso se llama el espejo del karma, donde ves todas tus acciones y procedes a juzgarte. Siempre existe lo que se llama el autojuicio. Y también se produce, ¿no?, en otras tradiciones también, la psicostasis o el peso de las almas. Muerte, juicio y concepción son una. En este caso, ves tu vida, te juzgas, renaces. Pero en fin, sigamos avanzando. Y ahora, en el centro, se puede ver lo que mantiene a la humanidad atados a la rueda del samsara. Lo que mantiene en movimiento para ti, por lo tanto, para nosotros en la rueda del samsara. En esa figura, ¿no?, están los llamados 3 venenos, ¿no?, o vicios. Están representados por 3 estados mentales, ¿no?, por los peores estados negativos que nos atan a este siglo de vida y muerte, en un proceso interminable. Y están representados, si alcanzan a ver, como 3 animales que se están mordiendo la cola uno a otro. El cerdo, que representa la ignorancia del ser, la ignorancia de nosotros mismos, y también la estupidez. Está la serpiente, que simboliza las emociones de odio, aversión, ira y resentimiento, ¿no? Emociones naturalmente que nos invaden y proyectamos a veces a los demás. Y está el gallo, mostrando el deseo, el apego, la avidez, la avaricia de tener y apropiarse de las cosas, y la envidia. Esos 3 animales están en el centro de la rueda. Eso es lo que nos mantiene atrapados, ¿no? Se dice que los otros animales salen de la boca del cerdo, ¿no? Tanto la serpiente como el gallo, ¿no? Porque es desde el estado de la ignorancia que nacen los otros 2. Insisto, ignorancia de nosotros mismos. Luego, saliendo del centro, van a ver una partecita blanca y negra, ¿no? Es la siguiente ruedita que envuelve a la primera. Ahí podemos ver la llamada dualidad, la ruptura de la unidad, ¿no? Se le conoce como el estado medio. Esas 2 mitades, una blanca y una negra, bueno, en la parte blanca hay varios seres bellos que evolucionan por haber llevado a cabo acciones virtuosas que han generado karma virtuoso, ¿no? Y poco a poco se van alejando del sufrimiento. Y todo lo contrario en la parte negra, ¿no? Seres con mal karma, seres que poco a poco sus acciones negativas lo van llevando más y más a intensificar su sufrimiento. En el siguiente círculo se nos habla desde la percepción budista
de los 6 reinos de la existencia, que en el fondo son un estado mental, pero al mismo tiempo es como toda dimensión, así como el reino de los cielos es una dimensión que está dentro de mí también. Esos 6 reinos son dimensiones que están dentro de nosotros también. ¿Y cuáles son? Está el llamado el reino del infierno, ¿no? Lo inferior, lo bajo. El reino de los espíritus hambrientos, el segundo reino. Luego está el reino de los animales. Luego el reino de los humanos. Luego el reino de los semidioses o titanes y luego el reino de los dioses. Pero, ojo, cada uno de estos representa un estado mental. No voy a profundizar en esto porque nos llevaría unas 2 horas siquiera. Vamos a ver cómo vamos con el tiempo, ¿no? Cómo se nos presenta el tiempo. Bueno, y finalmente, en la parte externa, vamos a ver la cadena de las 12 causas, se le llama, ¿no? O los 12 vínculos, ¿no? Que es lo que encadena cada uno de los reinos anteriores que hemos visto, ¿no? Estas 12 cadenas, estas 12 cadenas de las causas, simbolizan las acciones y los actos que producen karma y nos impiden salir de la rueda del samsara. Y repito, ¿no? Si bien esto es visto como entendido el samsara, ¿no? Como la rueda de nacimientos y muertes, también se le llama bhavachakra, ¿no? Samsara es en sánscrito y en pali, ¿no? En un sentido literal, bueno, es una dimensión, es el ciclo de vagar, ¿no? Nacer, morir, ininterrumpidamente, ¿no? Un proceso de reencarnación o renacimiento en el cual el karma de la vida anterior configura la existencia del presente, hasta que a través del despertar o iluminación, ¿no? Se logra cortar esta cadena de los sucesivos nacimientos y muertes. Otras escuelas le ponen mucho más énfasis a esto a nivel interior, como las escuelas de tradición mahayana. Existe Hinayana, Mahayana, etc. ¿No? Por ejemplo, en el Zen se toma el concepto de la rueda, ¿no? De esta rueda del nacimiento y de la muerte, sobre todo, ¿no? Como en un sentido figurado, como describe un proceso que ocurre en cada momento, en nosotros. La rueda, día a día, no repetimos los mismos actos, no cometemos los mismos errores, las mismas imprudencias, los mismos desatinos, y nacemos, renacemos, sobre todo cuando se toma en cuenta que como enseña el Samkhya, ¿no? El Samkhya de mi querido maestro Sri Nirvan, el Samkhya. Ahí dice un ejercicio que dan para trabajar las emociones. Dice, cuando te vayas a dormir, visualiza que vas a morir, o si quieres va a morir tu ego y todas esas cosas. Y cuando naces en un estado prístino y de pureza. Claro, y todo el día nos cargamos, nos llenamos de karmas, por decirlo así, ¿no? Dentro de la ideación que estamos manejando, y ese es el proceso que no se acaba, ¿sí? Es un proceso como que ocurre en cada momento, cuando te vuelves a identificar con tu yo o tu yo, ¿no? Y sigues de esta manera, renaciendo, ¿no? Al eterno círculo del sufrimiento. Bien, entonces, el samsara, ¿no? Samsara significa, pues, vagabundear. Es un fastidioso vagabundeo, ¿no? Del nacimiento a la muerte y de la muerte al nuevo nacimiento, ¿no? Y eso es un ámbito, es una dimensión fuera y dentro de nosotros. Y como tal, la tenemos que trabajar en nosotros, porque el reflejo está en nosotros. Es como el reino de los cielos, ¿no? O el nirvana o el paranirvana, son estados que están en nosotros. En tradiciones más, ¿qué te digo? Más cargadas de racionalidad, de precisión, como
el cuarto camino, el señor Gurdjieff, ¿no? Definitivamente habla del centro intelectual superior, centro emocional superior. Estado que los místicos cristianos llaman éxtasis, arrobamiento, unidad con la divinidad, ¿no? Estados místicos. Bueno, eso es. Otros le pueden llamar, como te digo, pues, nirvana, paranirvana, moksha, lo que sea. Entonces, estos reinos del samsara están en nosotros. Y está en nosotros avanzar. ¿Cuántas veces en promedio es nacer, morir? Nacer, morir, ¿no? Multiplica 108 por 3000. El Buda tiene un collar que tiene 108 perlas. Eso significa 108 oportunidades que tienes, 108 vidas que tienes para salir. Pero al mismo tiempo, tienes 3000 vidas para intentar una salida. 3000 vidas y intenta la salida 2, así hasta llegar a las 108. O sea, multiplica 108 por 3000. ¿Ok? Es el nirvana opuesto al samsara. Tomen nota, ¿qué diferencia hay? ¿O qué relación tiene? Hay muchas formas de responder, pero voy a hacerlo más ¿no? objetivo, centrado. Como dije, yo quiero que este tema te toque, que terminado algo lleve en tu corazón que te movió. No quiero hacer erudición, yo no soy un experto budista ni nada por el estilo. Solamente amo esto y todo lo que he ido viviendo, experimentando, trabajando sobre mí, más lo que he ido aprendiendo de la escuela, de los maestros y leyendo, bueno, algo queda que me permite remar. Eso es lo único que hago. Entonces la pregunta es esta, ¿el nirvana es el nirvana opuesto al samsara? A ver, mira, aunque el samsara no tiene principio ni final, en sus propios términos, digamos, ¿no? Pero podríamos hablar de lo opuesto del samsara, de lo opuesto al samsara, que lo opuesto al samsara es el nirvana. Hasta ahí, ¿no? Si el samsara significa movimiento, estar sufriendo bajo la rueda, una existencia condicionada, ¿no? Samskrita Dharma le llaman, una existencia condicionada, viviendo lleno de agregados psíquicos, que son los yoes, los egos, las emociones negativas, la sombra, el cuerpo del dolor. Eso es samsara, jodidos, condicionados, ¿no? Y el nirvana más bien es lo opuesto, porque es una existencia incondicionada. A Samskrita Dharma le dicen los budistas, ¿no? Entonces, pues, la realidad real, y juego con el término redundando, ¿no? La realidad real, así me gusta. El nirvana es la realidad pura, inmediata, sin obstrucciones, sin oscurecimientos, ¿no? La diferencia entre el nirvana y el samsara es, a ver, te lo voy a explicar con una metáfora. Es la mejor forma para mí de expresar las cosas. Te lo voy a expresar como una metáfora, que también terminó convertido en video esta metáfora. Escucha bien para que veas la diferencia o trate de captar, ¿no? Imagínate la luna, una luna llena, brillando, plena, absoluta, hermosa en el firmamento. ¿Puedes imaginarlo? Sí. Ok. Ahora imagínate el reflejo de la luna en un lago. Si el lago está tranquilo, calmo, sin onda alguna, la luna ¿cómo se refleja? Perfecta, bella, entera. ¿De acuerdo? Ahora imagínate que unos vientos empiezan a soplar sobre el lago y la superficie del lago se agita y se forman ondas. Te pregunto, ¿qué crees que sucede con el reflejo del lago? Naturalmente, el reflejo de la luna en el lago va a quedar distorsionado, vas a ver así fragmentos, pequeños pedacitos dispersos de luz blanca por diferentes lugares del lago. Es decir,
será un reflejo de la luna dividido, fragmentado, caótico, confuso. ¿Ok? Bien. Si me preguntaras, ¿no?, ¿qué es el nirvana? Te diría la luna. Y si me preguntaras, ese reflejo de la luna, caótico, disperso, partido, en movimiento del agua, eso sería el samsara. Ahora, cuando el lago es agitado por los vientos y el reflejo de la luna se dispersa, yo te pregunto, ¿qué le sucede a la luna real? Nada, ¿no? ¿Por qué? Porque ella permanece intacta. A la luna real no tenía que ver nada con el lío de los vientos, ni con el reflejo caótico, ¿no?, y disperso o dispersado por el agua agitado, ni con los vientos, ni con nada. Esta imagen ayuda a comprender eso y refleja la condición de la humanidad, la situación de cada uno de nosotros. Esa luna perfecta y bella en el firmamento se figura como el nirvana, ¿no? Y el reflejo de la luna, caótico y disperso por los vientos del ego, de los yoes, por los vientos de las pasiones, es un reflejo caótico, ¿no? El reflejo caótico de la luna en el agua es el samsara. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando el agua se empieza a tranquilizar? El agua empieza a quedarse quieto y calmo. ¿Mm? O sea, ¿qué sucede cuando tu mente se empieza a aquietar? Empieza a reflejar de modo perfecto que la luna, ¿sí?, en tu vida cotidiana, en tu vida diaria. Por eso alguna vez hice el video, me parece que fue un live stream también, que decíamos que el nirvana está ahora y está aquí. ¿De acuerdo? Bien, entonces, mientras tu lago, tu mente, esté agitada, golpeada por las pasiones, azotada por esos tres, por la ignorancia de tu verdadero ser, ¿no?, por la serpiente pendenciera y sus odios y sus aversiones y sus resentimientos, o el gallo altanero, arrogante, apegado, el lago va a estar muy agitado. Y cuando el lago deje de estar agitado, ¿ok?, cuando el lago deje de estar agitado, en ese momento va a reflejar la luna perfecta. Y entonces, por decir, la mente se convierte en conciencia, entre comillas, por supuesto. Te lo digo de otra manera. Vamos a hablar del ego. El ego es la mente no observada, ¿ok? El ego es la mente no consciente. A veces confunden ego y mente, no es exactamente lo mismo. Hay una diferencia, ¿no? Con el ego hay tres procesos. El primero es que el ego es tu enemigo. Y ahí se molesta, no, que cómo, que el ego sirve, sobre todo en Occidente, que tienen una visión diferente de ego. Y luego ya, cuando hay más confianza, ya le digo, mira, te voy a decir entre nos. El ego es tu amigo. Ya, entonces la gente dice, ¿cómo que el ego es su amigo? Ya los otros protestan. Y después va el secreto, ¿sabes qué? El ego no existe, es ausencia de conciencia. ¿Cómo salir del samsara? ¿No? ¿Cómo salir del samsara? Interesante pregunta, vamos con la respuesta. El budismo enseña que hay 4 pensamientos que hacen mover o girar la mente o mover la mente hacia el Dharma, hacia el camino, hacia la dirección, hacia el Tao, y que deben tenerse presentes para romper con la rueda del samsara, ¿no? Voy a desarrollar estos 4 pensamientos.
Pero para mí, de lo poco que pueda saber del budismo, porque yo trabajo y trabajo otro camino, ¿no? Trabajo otro camino, pero amo esto. ¿Por qué? Porque por todo lado es el mensaje, nos va llegando. Entonces se trata de 4 pensamientos, ¿no? Pero ellos dicen así, para mí no son pensamientos, el pensamiento no sirve para nada. Entonces, obviamente, yo diría, son 4 comprensiones. Claro, es que ellos hablan de prajna, ¿no? Prajna son comprensiones, que te tienen que tener presente para liberarse del sufrimiento, ¿no? Que genera la ignorancia. Y esto libera la mente ilusoria de samsara. Te estoy respondiendo desde la ortodoxia, ¿no? El budismo, básicamente Mahayana y Vajrayana. Vamos con los 4 pensamientos, o comprensiones mejor, para que libera. O sea, lo que tú debías comprender y tener en cuenta. 1, ¿no? El budismo enseña, dicen ellos, ¿no? El primer es la preciosa vida humana. Para ellos, vivir como seres humanos es precioso, ¿no? Ese a estar inmersos en el samsara, porque viviendo como humanos estamos en el samsara, pero como humanos es una preciosa oportunidad para practicar el Dharma, el camino, y buscar la liberación, ¿no? Dentro de los 6 reinos que se puede renacer, este es el más propicio para trabajar el Dharma. Inclusive más que el de los dioses, porque en la existencia, en el samsara están colocados los dioses, porque el estado supremo absoluto va más allá de todo. Y los dioses también están sujetos al karma. Los devas también, ¿no? O dioses. Los asuras o semidioses también. En concreto, si nos toca estar en esta forma humana, es una oportunidad de oro. Si no aprovechas esta vida, esta forma humana, y trabajas sobre ti, ellos dicen pues la práctica del Dharma, del camino, del Tao. Si no haces eso teniendo vida humana, dicen es probable que tengamos que esperar mucho y sufrir otro tanto. Ya te dije, tienes 108 oportunidades para salir y cada 3.000 vidas tienes una. De las 108 ya aplica. Y la forma humana es visto de otra manera. Nosotros somos seres humanos, poseemos mente, ¿sí? Ahora, que la mente esté llena de virus y jodido es otro problema, pero que poseemos mente, y eso es el más alto grado de desarrollo dentro de la evolución en la Tierra, la mente humana. Obviamente nosotros somos, ¿no? El yo esencial, otra cosa, pero la mente humana, pero para llegar a tener la mente humana se ha hecho todo un recorrido, ¿no? De la materia inerte, pasando a la vida, ¿no? Toda la vida vegetal hasta llegar a la vida animal, ¿sí? Que surge en el mar, ¿no? Como una macromolécula de albúmina, y a partir de ahí, ¿no? Tiene todo el desarrollo de la vida, pasando por todo, totalmente de acuerdo con el proceso de evolución, por si acaso, es de Darwin. Lo cierto es que ahora tú tienes un cerebro que ha evolucionado 500 millones de años, y ese cerebro ha permitido que se exprese la mente. La mente no está ligada al cerebro, pero la mente no puede manifestarse si no es a través de algo tan complejo como el cerebro. 100.000 millones de microchips o neuronas ayudan a que se exprese la mente. Y el objetivo de la existencia de la mente individual es para que se exprese la conciencia. Es decir, para que Dios sea consciente a través de ti, a través de tu mente, por decirlo así. Dígame si no es valiosa la forma humana. Eso debes entender, ¿no? Meditar, comprender
repito, en la preciosa existencia humana. Es el lugar más privilegiado que puede haber. Otra cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? Es la muerte y la impermanencia, ¿no? Tienes que comprender lo que significa la muerte, lo que significa la impermanencia. Eso te lleva a ser consciente de que no puedes malgastar tu tiempo, ¿no? No puedes gastar tu tiempo, ¿sí? Entonces no va a surgir ese movimiento hacia tu despertar, vas a perder, vas a ser superado por la pereza, ¿no? Por la indolencia, y no te vas a mover hacia el Dharma. Gurú Rinpoche decía, ¿no? Sin esta presencia constante en nosotros, de la impermanencia, nada dura para siempre, comprende. La vida es una eterna despedida, comprende. ¿Comprende? ¿Sí? Entonces, cuando uno se orienta hacia ahí, comprendes esto, te dejas de tonterías. Lo que he narrado ¿se acuerda? La metáfora esta de saca tu cántaro del agua. Toda la vida es igualito. Todo lo que has vivido, ¿dónde está? ¿Dónde? No hay. ¿Comprendes? La vida es un soplo. Cuando tomas conciencia de eso, te dejas de tonterías y te pones a trabajar de verdad. ¿Sí? Ya no tiras todo tu tiempo, vida, energía persiguiendo espejismos, buscando la felicidad en el cuerpo que le llamas placer, buscando la felicidad en la emoción y le llamas alegrías, buscando la felicidad en la propia mente y le llamas felicidad incompleta. La verdadera felicidad está dentro de ti, está en tu ser. Voy a usar una palabra que no usan los budistas, en tu nirvana interno, por decirlo así. Lo cierto es que tienes que tener conciencia de esto, ¿no? Porque si tú de verdad, no te digo que no tengas alegría, que no tengas placeres, no estoy negando eso. Lo que estoy diciendo, no puedes encontrar ahí la felicidad, la paz, no está ahí. Eso estoy diciendo, nada más, ¿no? Y de no ser así, cuando llegue la muerte, ¿qué? ¿No? ¿Qué? Tendrás una mente ignorante que no logrará reconocer, como dice Rinpoche, Gurú Rinpoche, no podrá reconocer lo que le llama la luz clara, que es la verdadera naturaleza de nuestra mente, o sea, la conciencia, ¿no? En fin, hay un maestro que escribe hermoso, ¿no? Jabón con Frul, unos pequeños versos de él para deleitarnos. Dice: el universo, este mundo externo, será destruido por el fuego y el agua. Las 4 estaciones, simples momentos, vienen y van. Todo es impermanente, sujeto a los 4 fines. Nunca ha habido una persona que no haya muerto. La vida y el aliento son como el rayo y el rocío. Y esta es la que más me tocó. Ni siquiera es seguro cuál vendrá antes, mañana o la próxima vida. Esa es la segunda comprensión. Vamos con la tercera, vamos con el karma. Tienes que comprender lo que es el karma. ¿Ok? Tienes que comprender la idea del karma. Ese es el tercero de la tercera de las 4 comprensiones. Ellos dicen pensamientos, que son comprensiones, ¿no? Que llevan al Dharma. O nos sacan, que nos mueven hacia el Dharma y orientan, por lo tanto, nuestra salida hacia el Nirvana. Con el Dharma sales, ¿no? El Dharma es la salida, la enseñanza, el camino.
¿sí? Y tienes que comprender lo que es el karma. Es decir, por cada pensamiento, sentimiento, acción o cosas que hagas, eso queda grabado en tu cerebro-mente. ¿Ok? Cerebro-mente. Eso es un samskara, es una impresión, queda grabado. Todo lo que se te ocurra pensar, sentir, decir, todo lo que puedas tocar, hablar, ver, con todo queda grabado. Los samskaras más fuertes se llaman vasanas. O sea, las impresiones más fuertes, más sostenidas, o si quieres te cambio la expresión. El pensamiento, ¿cuál es tu pensamiento dominante? ¿Qué pensamiento domina más tu mente? Ese es el origen de tu karma. Porque las personas creen que karma es acción. Sí, claro, karma significa acción, por supuesto. Pero esa acción es generada por el pensamiento. Y es tiempo que te des cuenta. Karma significa acumulación de pensamiento en el inconsciente y necesita tiempo para madurar. Semanas, meses, años, vidas. Entonces, yo con el karma pasado no puedo hacer mucho, porque ya pasó, ya lo sembré, mejor dicho. Y no sé qué cosa estará creciendo, me tocará cosecharlo. Y ahí ya veré si el fruto es dulce o amargo. Pero yo puedo mitigarlo con la meditación, con el recuerdo de sí, con la conciencia. Puedo mitigar eso. El karma presente es ya todos los frutos que estoy cosechando, todo lo que me toca comer, frutos dulces y amargos, saludables y venenosos. Eso estoy comiendo día a día. Tampoco puedo hacer nada para modificar ese karma. Puedo minimizar si me coloco como testigo. Y entonces acá me acuerdo de ese hermoso verso del Mundaka Upanishad, ¿no? Como dos aves doradas que viven bajo el mismo árbol, el ego y el yo verdadero viven en el mismo cuerpo. Mientras el ego come los frutos dulces y amargos, el yo verdadero observa desapegado. Donde sí podemos actuar es en el karma futuro, porque ahí sí podemos sembrar. Así es que a darle con todo y a trabajar por ahí. Y en la cuarta comprensión, que es fundamental para ellos, ¿no? Es meditar sobre la naturaleza jodida del samsara. Ellos no lo dicen así, permíteme así explicarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque es una forma de existencia caracterizada por el sufrimiento. ¿No dijo el Buda? En el Sutra de las Lágrimas, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Cuál es, ¿no? ¿Cuál es más grande o mayor? ¿Todo el agua que contienen los 4 inmensos océanos? ¿O tus lágrimas que has derramado por tu deambular confundido, sin propósitos, en el samsara de vida en vida? Y él dijo, las lágrimas son más. Si no eso comprendes, si no comprendes eso, no comprendiste nada. Y no es muy difícil de comprender, ¿no? Con todo respeto a los que tienen a la mamá y se ha muerto, sufrieron, ¿sí? Entonces, en 1000 vidas se te van a morir 1000 mamás. El sufrimiento es inenarrable. Y no son multiplica 100 por 8 por 3000. Eso y además de todo lo demás. De todo lo demás. El propio nacimiento, el encarnar una y otra vez. La vejez, sufrimiento, la enfermedad, la muerte. La unión con las cosas desagradables. Sucesos, personas, comillado, claro, porque es proyección. La separación de los seres que amas. Inenarrable. Así que comprender eso. Hay una manera hermosa para salir del samsara. Esta es otra escuela, está ligada al Vedanta, ¿no? Al Advaita Vedanta, por supuesto, del amado L. Ponsa, más conocido como Papaji. Escucha bien, escucha con atención. Para mí es simple pero profunda, hermosa. ¿Qué dice el amado Papaji? El samsara es deseo. El deseo es samsara.
El deseo fabrica el sueño y lo propaga. Cuando llegue el último momento de habitar este cuerpo, todas aquellas tendencias dormidas, todos los temores y ansiedades que tengas sobre este sueño, se manifestarán ante ti. Aquel pensamiento que te interese más, aquel que te sea el más querido de todo este río mental, será tu próxima vida. Cualquier huella en tu memoria será tu próxima vida. En ese preciso momento, recuerda tan solo ser. Cuando el corazón se pare, cuando el corazón se detenga, el corazón eterno tomará su lugar. Así que no te preocupes. Cuando llegue la muerte, márchate riendo. Cuando llegue la muerte, márchate riendo. Solo existe una forma de esquivar a la muerte. Conócete a ti mismo. Ahora. Ahora. Te dije, ¿no? Que tenía, para finalizar, ¿no? Te dije que te iba a revelar una gran verdad, ¿no? ¿De acuerdo? Ya no me pregunten nada sobre la verdad porque ya lo dije, ¿no? Yo te dije al principio que iluminado, no iluminado, maestro, me interesa un comino. Soy barquero. Soy barquero. Y sobre eso te voy a revelar una gran verdad, la gran verdad de los barqueros. Un secreto, más que verdad, es un secreto, el secreto de los secretos. ¿Quieren que lo revele o no? ¿Sí? Bien. A ver, ante todo, como te digo, acepto lo de maestro nominalmente. No me considero maestro, ni gurú, ni nada de eso que me interesa. Yo le digo y repito, y no es falta de humildad, es que soy barquero, pues, me gusta más ser barquero. ¿Y qué hace el barquero? Ayuda a las personas a tratar, escuchen, ayuda a tratar. No es que yo te cruzo a la otra orilla, no. Ayuda a las personas a tratar de alcanzar la otra orilla. ¿Ok? Eso hace el barquero. Yo trato de ayudarte a alcanzar la otra orilla. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, y para ayudarte a alcanzar la otra orilla no necesito ser iluminado ni gurú, sino un buen remador. ¿Estamos? Bueno, y ahora sí, ¿no? El secreto de los secretos, la última gran verdad, ¿no? Yo diría la suprema. Escuchen, les he exhortado, pedido, sugerido, imprecado, combinado a realizar el viaje a la otra orilla, de la orilla del sufrimiento a la orilla de la dicha, del samsara al nirvana, ¿no? Y les diré a ustedes lo que les digo a todos los pasajeros que suben a mi barca, y te lo digo a ti, y te lo digo a ti. ¿Sabes? Te lo voy a revelar. Escucha bien. Tú ya estás en la otra orilla. Sí, no escuchaste bien. Tú ya estás en la otra orilla. Nunca saliste de allí. Tú ya estás en la otra orilla. Solo que no te has dado cuenta. Namaskar.